Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio seguro para todo lo relacionado con las telenovelas turcas que nos roban el sueño y nos hacen suspirar. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un universo de emociones intensas, porque les traigo una lista de 12 series turcas de romance y venganza que te van a atrapar por completo en 2025. Sí, así como lo oyen. He estado investigando, indagando, preguntando y por supuesto viendo muchísimas series. Para traerte lo mejor de lo mejor. Estas series no solo prometen giros inesperados y tramas que te dejarán sin aliento, sino que también exploran las complejidades del amor, el odio, el perdón y sobre todo, las consecuencias devastadoras de la venganza. Así que si eres de los que disfruta de una buena historia de amor con un toque de peligro, de los que se emocionan con cada mirada intensa y de los que no pueden dormir hasta saber cómo termina todo, este es tu vídeo. Prepárense un té, acomódense en su sofá favorito y abróchense los cinturones, porque el viaje está a punto de comenzar. Y antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si aman las series turcas tanto como yo, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita, por supuesto, para no perderse ninguna de las novedades que les tengo preparadas. Porque este año 2025 viene cargadísimo de sorpresas. Ahora sí, manos a la obra. La primera serie de nuestra lista es una joya que promete ser un auténtico torbellino emocional. Se llama Sombras del pasado y nos cuenta la historia de Ayşe, una joven que creció en un orfanato sin conocer su verdadera identidad. Cuando finalmente descubre que su familia fue destruida por una poderosa familia de la alta sociedad, decide infiltrarse en sus vidas bajo una falsa identidad para vengarse. Pero como era de esperarse, el amor se cruza en su camino en la forma de Demir, el hijo mayor de la familia que juró destruir. Imagínense la tensión, la intriga, los dilemas morales. Esto promete ser épico. En Sombras del pasado, no solo veremos la meticulosa planificación de Ayşe para su venganza, sino también el desarrollo de su personaje a medida que se acerca a Demir. Él no es el monstruo que ella esperaba, sino un hombre con sus propias heridas y secretos. La serie explorará la disyuntiva de Ayşe, podrá llevar a cabo su venganza, sabiendo que eso significaría destruir al hombre que ama. O elegirá el amor, renunciando a su pasado y a la justicia que tanto anhela. Además, la serie promete flashbacks que revelarán los oscuros secretos de la familia de Demir, mostrando las razones detrás de sus acciones y complejizando aún más la trama. Los giros inesperados estarán a la orden del día, y cada episodio te dejará con la necesidad imperiosa de ver el siguiente. Prepárense para llorar, reír y sobre todo cuestionar la línea entre el bien y el mal. En segundo lugar, tenemos El precio del silencio. Esta serie es un thriller psicológico que te mantendrá al borde del asiento desde el primer minuto. Narra la historia de Leyla, una abogada brillante cuya vida da un giro de 180 grados cuando su esposo es acusado de un crimen que no cometió. Decidida a demostrar su inocencia, Leyla se adentra en un laberinto de mentiras, traiciones y secretos oscuros que la obligarán a cuestionar todo lo que creía saber sobre las personas que la rodean. Y por supuesto, en medio de todo este caos, surge una atracción irresistible por un misterioso hombre que parece saber más de lo que dice. El precio del silencio no es solo una historia de suspense, sino también un profundo análisis de la psique humana. Leyla se verá obligada a enfrentarse a sus propios demonios mientras lucha por la verdad. La serie jugará con nuestra percepción de la realidad, presentando múltiples sospechosos y pistas falsas que nos mantendrán adivinando hasta el final. La química entre Leyla y el misterioso hombre será palpable, pero su relación estará plagada de secretos y desconfianza. ¿Podrá Leyla confiar en él, o será el otro peón en el juego de la verdad? La serie explorará temas como la corrupción, el poder y la manipulación, mostrando cómo el silencio puede ser el arma más poderosa. Prepárense para noches en vela, analizando cada detalle y tratando de descifrar el enigma que rodea a Leyla. La tercera serie que les traigo es Corazón de hielo. Aquí tenemos a Elif, una mujer fuerte e independiente que busca vengar la muerte de su hermano, quien fue asesinado por un despiadado empresario. Para lograr su objetivo, Elif se convierte en la guardaespaldas personal de este hombre, decidida a acercarse lo suficiente para ejecutar su plan. Pero lo que no esperaba era que al conocerlo mejor, descubriría que no todo es lo que parece y que, quizás, el verdadero culpable se encuentra en otro lugar. Prepárense para escenas de acción trepidantes y un romance prohibido que les robará el aliento. Corazón de hielo es una serie que combina a la perfección la acción con el romance.
Elif no solo es una mujer hermosa, sino también una luchadora experta que no dudará en poner su vida en peligro para lograr su venganza. La relación entre Elif y el empresario será explosiva desde el principio, llena de tensión y desconfianza. A medida que se conocen, Elif comenzará a ver más allá de la fachada de hombre despiadado y descubrirá su lado vulnerable. ¿Podrá Elif superar su sed de venganza y perdonar al hombre que creía responsable de la muerte de su hermano? ¿O sucumbirá a la pasión que siente por él, traicionando la memoria de su familia? La serie promete escenas de lucha espectaculares, persecuciones emocionantes y un romance que desafiará todas las reglas. En cuarto lugar, tenemos La heredera. Esta serie nos transporta a un mundo de lujo, poder y ambición. Nos presenta a Deniz, una joven que regresa a Estambul después de años viviendo en el extranjero para reclamar la herencia que le pertenece. Pero lo que no sabe es que su llegada desencadenará una serie de eventos que pondrán en peligro su vida y la de las personas que ama. Además, tendrá que enfrentarse a su primo, un hombre sin escrúpulos dispuesto a todo con tal de quedarse con la fortuna familiar. Y por supuesto, en medio de esta lucha de poder, surge un romance inesperado con un hombre que pertenece a la familia rival. La heredera nos mostrará la cara más oscura de la alta sociedad turca. Deniz no solo tendrá que luchar por su herencia, sino también por su vida. Su primo, un personaje maquiavélico y ambicioso, no se detendrá ante nada para conseguir sus objetivos. La serie explorará temas como la traición, la codicia y la manipulación, mostrando cómo el dinero puede corromper hasta al alma más pura. El romance entre Deniz y el miembro de la familia rival será un rayo de esperanza en medio del caos, pero también un peligro constante. ¿Podrán superar las diferencias familiares y encontrar la felicidad juntos? ¿O serán víctimas de la guerra que libran sus familias? Prepárense para vestidos de alta costura, mansiones impresionantes y una trama llena de giros inesperados. En quinto lugar, les presento La promesa olvidada. Esta serie nos cuenta la historia de Aslan, un hombre atormentado por el pasado que busca vengar la muerte de su padre. Para ello se infiltra en la familia de su enemigo, haciéndose pasar por un simple empleado. Pero pronto descubre que la hija de su enemigo, Zeynep, es una mujer inocente y bondadosa que no tiene nada que ver con las acciones de su padre. A pesar de su sed de venganza, Aslan se siente irremediablemente atraído por Zeynep, lo que lo obligará a elegir entre el amor y el deber. La promesa olvidada es una historia de redención y perdón. Aslan se verá obligado a cuestionar sus propios valores y a replantearse su sed de venganza. Zeynep será su luz en la oscuridad, mostrándole que no todos son culpables de las acciones de sus padres. La serie explorará temas como el legado familiar, el peso del pasado y la capacidad de perdonar. La relación entre Aslan y Zeynep será un tira y afloja constante, llena de secretos y mentiras. ¿Podrá Aslan revelar su verdadera identidad sin perder a Zeynep? ¿O sucumbirá a la venganza, condenando a ambos a una vida de dolor? Prepárense para una historia conmovedora y llena de esperanza. La sexta serie de nuestra lista es El jardín secreto. Esta serie nos sumerge en una atmósfera misteriosa y sensual. Nos presenta a Defne, una joven que trabaja como florista y que, por casualidad, conoce a un hombre rico y poderoso que le propone un trato: fingir ser su prometida para complacer a su familia. Defne acepta, pero pronto se da cuenta de que este hombre esconde un oscuro secreto que la pondrá en peligro. Y como era de esperarse, la falsa relación se convierte en algo real, lo que complicará aún más las cosas. El jardín secreto es una serie que juega con la sensualidad y el misterio. La relación entre Defne y el hombre rico será intensa y pasional desde el principio. A medida que se conocen, Defne descubrirá que él no es el hombre perfecto que aparenta ser. La serie explorará temas como la identidad, el engaño y la obsesión. ¿Cuál es el oscuro secreto que esconde el hombre rico? ¿Podrá Defne escapar del peligro que la rodea? ¿O sucumbirá a la pasión que siente por él, poniendo en riesgo su propia vida? Prepárense para una historia llena de intriga y erotismo. En séptimo lugar, tenemos La reina de la noche. Esta serie nos lleva a un mundo de intrigas palaciegas y conspiraciones políticas. Nos cuenta la historia de Farah, una joven que se ve obligada a casarse con un poderoso sultán para salvar a su familia. Pero Farah no está dispuesta a someterse a las reglas del palacio y decide luchar por su libertad, y por el amor de un hombre al que conoció antes de su matrimonio. La reina de la noche es una serie que combina el drama histórico con el romance prohibido. Farah no solo tendrá que enfrentarse a las intrigas del palacio,
sino también a los celos y la envidia de las otras mujeres del sultán. La serie explorará temas como el poder, la libertad y la opresión. ¿Podrá Farah escapar de su destino y encontrar la felicidad con el hombre que ama? ¿O será víctima de las conspiraciones del palacio? Prepárense para una historia llena de pasión y valentía. La octava serie que les traigo es El juego del destino. Esta serie nos presenta a Ada, una joven que cree que está destinada a la mala suerte. Para romper con esta creencia, decide casarse con un hombre que, según una antigua profecía, le traerá la felicidad. Pero pronto se da cuenta de que su marido no es quien parece ser y que está atrapada en un matrimonio infeliz. Decidida a cambiar su destino, Ada se une a un grupo de personas que luchan contra el sistema y encuentra el amor en el lugar menos esperado. El juego del destino es una serie que explora la búsqueda de la felicidad y la lucha contra el destino. Ada se dará cuenta de que la verdadera felicidad no se encuentra en una profecía, sino en la libertad de elegir su propio camino. La serie explorará temas como la superstición, la rebeldía y el amor verdadero. ¿Podrá Ada romper con su destino y encontrar la felicidad? ¿O estará condenada a vivir una vida de infelicidad? Prepárense para una historia llena de esperanza y superación. En noveno lugar, tenemos La hija del embajador. Esta serie nos cuenta la historia de Nare, una joven que es obligada a casarse con un hombre al que no ama. La noche de bodas, Nare huye y busca refugio en los brazos de Sankar, su verdadero amor. Pero su felicidad se ve truncada cuando Nare es acusada de un crimen que no cometió y debe huir del país. Años después, Nare regresa para demostrar su inocencia y recuperar a su hija, que fue criada por Sankar. La hija del embajador es una serie que explora el amor incondicional y la lucha por la justicia. Nare no solo tendrá que demostrar su inocencia, sino también luchar por recuperar a su hija. La serie explorará temas como la familia, el honor y la venganza. ¿Podrá Nare limpiar su nombre y recuperar a su familia? ¿O estará condenada a vivir una vida de exilio y dolor? Prepárense para una historia llena de emociones intensas. La 10ª serie de nuestra lista es Kurulus Osman. Si te gusta la historia, esta serie te encantará. Narra la vida de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Veremos sus luchas por el poder, sus batallas contra el Imperio Bizantino y sus romances prohibidos. Acción, drama y romance en dosis épicas. En el puesto 11 tenemos Yarji. Esta serie, que ya ha cautivado a muchos, sigue la historia de un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un complicado caso de asesinato. Sus diferentes métodos y personalidades chocan constantemente, pero a medida que investigan, descubren una conexión que va más allá de lo profesional. Intriga judicial con un toque de romance. Y por último, pero no menos importante, en el puesto número 12 tenemos Gadar. Esta serie es un thriller de acción con un protagonista muy carismático. Gadar es un hombre que regresa a su vecindario después de un largo tiempo en el ejército y se encuentra con que todo ha cambiado. Decidido a proteger a su familia y amigos, se convierte en un justiciero implacable, enfrentándose a peligrosos criminales. Prepárense para explosiones, peleas y un protagonista que te robará el corazón. Y ahí lo tienen, mis queridos adictos a las series turcas, 12 joyas que prometen hacer de 2025 un año inolvidable en cuanto a drama, romance y por supuesto venganza. Desde historias de amor prohibido hasta tramas de intriga política, pasando por thrillers psicológicos y sagas históricas. Hay algo para todos los gustos. Hemos recorrido un camino lleno de emociones intensas, ¿verdad? Desde la sed de venganza de Aisé en Sombras del pasado, hasta la implacable lucha de Gadar por proteger a los suyos. Hemos explorado el precio del silencio, el misterio de los jardines secretos y las promesas olvidadas. Y espero que estas breves pinceladas de cada serie les hayan despertado la curiosidad y las ganas de sumergirse en estas historias apasionantes. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este recorrido. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Y no duden en contármelo en los comentarios. ¿Cuál de estas series les parece más interesante? ¿Cuál van a ver primero? Me encantaría saber su opinión. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos adictos a las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para no perderse ninguna de las novedades que les tengo preparadas. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.